Primera de Samuel, capítulo 23, hermanos. Voy a dar lectura solamente al versículo 16 y versículo 17. Primera de Samuel 23, 16 y 17. Dice así: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, podemos estudiarla, Señor, podemos ver lo que hay en ella, Señor. Tu carácter, Señor, tu bondad nos es revelado en ella, Padre. Y, Señor, te pido que en esta noche podamos ver tu fidelidad reflejada, Señor, en esta historia. Podamos entender, Señor, que no hay algo, Padre, que tú permitas sin que tú estés ahí con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender sobre tu fidelidad, sobre tu amor, Señor, incomparable, incondicional, Señor, hacia nosotros. Hónrate, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, ¿verdad, hermanos? Hablábamos acerca de buscando la dirección de Dios. Veíamos el contraste entre Saúl y David, ¿verdad? Cómo un hombre buscaba la dirección de Dios y Dios lo bendecía, lo cuidaba y lo fortalecía a través de que buscaba la dirección del Señor. Pero veíamos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Saúl, un hombre que quería que la voluntad de Dios fuera de acuerdo a su propia voluntad. Veíamos cómo es que las emociones de Saúl lo hacían pensar que él estaba dentro de la voluntad de Dios y que Dios lo iba a entregar a David en sus manos. Y habíamos visto, ¿verdad?, cómo es que David ya había estado escapando y es la misma secuencia, hermano, ¿verdad?, de lo que David está haciendo continuamente en toda esta historia. Está huyendo de Saúl, ¿verdad? Está él escapando y cuidando su vida. Pero qué importante, ¿verdad, hermano? Es llevar la presencia de Dios aún en cada dificultad que hay en nuestras vidas. Porque podemos, hermano, estar en dificultad. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién no tiene dificultades? Dice Dios: en el mundo tendréis aflicción. Y esa no solamente nos lo dice a nosotros, sino que yo creo que de forma general todos tienen aflicción. Pero la segunda parte de ese versículo dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la gente del mundo, hermano, ¿tiene aflicción o no tiene aflicción? Sí. A veces iguales que las nuestras, o a veces peores que las nuestras. Pero, ¿cuál es la ventaja que el cristiano tiene? Que tiene a quien acudir, que tiene a Cristo, que tenemos un Señor, que tenemos un Salvador, que tenemos un Padre Celestial, que tenemos a alguien que nos ha amado y nos los ha demostrado dando la vida por nosotros. El mundo, hermano, no tiene a quien acudir. El mundo puede acudir a sus amistades, puede acudir, ¿verdad?, a la gente que conoce, puede ir detrás de la gente que cree que le puede ayudar. Y pensémoslo, hermano, ¿verdad? Porque hoy en nuestros días la psicología ha tenido auge, ¿verdad?, como nunca lo había tenido. Porque hoy en día, hermano, si vamos tiempo atrás, ¿verdad?, de cierta manera la gente creía en un Dios, ¿sí o no? Tenía la visión en que existía algo, pero hoy vivimos en una sociedad completamente diferente. Hoy vivimos en una sociedad atea, una sociedad que dice que no existe Dios, una sociedad, ¿verdad?, que a quien cree en Dios lo hace ver como si fuese un tonto, ¿verdad?, o alguien menos intelectual por creer en algo que no ve o algo que no se puede comprobar. Pero también, bueno, no me quiero meter tanto a esto, pero si somos honestos, no todo en la ciencia se puede comprobar como ellos piden que nosotros comprobemos a Dios. Pero ahora el mundo ha cambiado. Por ejemplo, antes, ¿verdad, hermanos?, la mayoría de la gente practicaba una religión.
no hablo de que sea la correcta o no, pero sí, era una realidad, ¿verdad? La mayoría de las personas adultas con las que nosotros podemos platicar tienen una religión porque en ellos había ese sentir de Dios. Pero hoy en día no es así. Entonces, eso da hincapié a que carreras, ¿verdad?, como lo que es la psicología, esté brotando en gran manera. Ahora, hermanos, yo siempre aclaro, ¿verdad? Yo creo que la psicología es buena si se utiliza y se aconseja de acuerdo a lo que la Biblia dice y enseña. El problema de mucho de la psicología es que es humanista, y el humanismo no va de acuerdo al pensamiento que la Biblia tiene o que la Biblia manda. Entonces, el mundo trata de buscar ayuda y trata de buscar soluciones con otros humanos que son igual que ellos. Pero el cristiano tiene la ventaja, tiene el favoritismo de poder ir, hermano, con un Dios que es totalmente sabio. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que puede estar presente en todo momento, en todo lugar, y que sabe cada aspecto de nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Si yo quisiera, hermano, pedirle un consejo a alguien, ¿con quién me conviene ir? Con Dios, definitivamente. Nos conviene buscar a Dios, y eso es la ventaja que nosotros tenemos en Dios, en Cristo. El hecho de que aún en la dificultad nosotros, hermanos, somos ayudados por Dios. Y aquí vamos viendo, ¿verdad?, ahora cómo es que la fidelidad de Dios estaba en David, estaba con David, por la obediencia que David tenía hacia su Dios. Mire el versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Imagínese eso, hermanos, y le digo, a mí me sorprende. ¿Cómo dormiría usted si sabe que toda una nación, todo el ejército de una nación, un rey lo está buscando? ¿Pudiera hacerlo, hermanos? Digo, si a veces no tenemos esos problemas y no podemos dormir, ¿verdad? Ahora imagínese con alguien que nos está persiguiendo de esa manera. Ya entendimos, ¿verdad? Ahora sí la situación de David. Si con problemas a veces, ¿verdad?, de cosas que tenemos que hacer al siguiente día, o los pendientes que traemos, no podemos descansar. Ahora imagínese la situación en la que David se encontraba. Pero dice, ¿verdad?, pero Dios no lo entregó en sus manos. Mira, hermano, eso es la importancia de que la fidelidad de Dios se refleje en nuestras vidas por nuestra obediencia. ¿Por qué Dios no entregaba, hermano, a David en manos de Saúl? Porque David era obediente. Porque David estaba haciendo lo que Dios le pedía que hiciera. Vemos cómo Dios ya lo había sacado, ¿verdad?, en un capítulo anterior, de una fortaleza fortificada, lo dice, ¿verdad? Cómo Dios lo había vuelto a llevar al bosque, a la cueva, y cómo lo traía de un lado a otro. Y eso es la importancia, hermano, de ser obedientes al Señor. Su fidelidad se ve reflejada en cuando nosotros obedecemos a su plan. Si Él nos ha mandado algo, hermano, Él va a proveer para eso algo. Si Él nos ha mandado a realizar una tarea, Él nos va a cuidar mientras nosotros hagamos esa tarea. Si Él nos ha mandado a tomar decisiones, Él nos va a dar la sabiduría para saber cómo tomar esas decisiones. Cada cosa que Dios nos da o nos pide que nosotros hagamos, por consecuencia, si obedecemos, Él va con nosotros. Él nos está acompañando, no porque seamos buenos, sino
sino porque estamos obedeciendo y haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Entonces es ahí, hermano, donde vemos la importancia de obedecer siempre el plan de Dios. ¿Hay miedo? Sí. ¿Hay temor? Sí. ¿Hay inseguridades? Sí. ¿Habrá problemas? Muchos más de los que pueda imaginar. ¿Habrá adversidad? Muchísimo. Pero hermano, ir con Dios es mejor de lo que podamos imaginar y será mejor de lo que podamos pensar. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? A veces cuando pasan problemas en la iglesia, pensamos, ¿y si estuviera haciendo esto? No tendría estos problemas. Sí, pero tendrías otros. Y Dios no estaría contigo. Y si hubiera hecho esto en lugar de aquello, ¿verdad? Y si hubiera mejor esto en lugar de esto otro, pero Dios no iría contigo. Y es mejor estar en problemas con la presencia de Dios que estar en problemas, pero sin su presencia. Entonces, hermano, vemos aquí cómo es que Dios estaba mostrando su fidelidad a David cuando David estaba obedeciendo a su plan. Miren lo que dice el versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Dios, hermano, muestra su fidelidad en el compañerismo que otros tienen hacia nosotros. Me sorprende, ¿verdad? ¿Cómo es la expresión que utiliza en la parte final del versículo 16? Y fortaleció su mano en Dios. Jonatán, hermano, lo que hace no es que primeramente, ¿verdad? Le da entusiasmo a David, no es que le da palabras de ánimo, posteriormente lo hace, sino que primero fortalece su mano en Dios. Y es que, hermano, esa es toda fuente de fortaleza que en el cristiano puede haber. El cristiano no encuentra otra fortaleza más grande más que en su Dios. No hay otro lugar, hermano, donde seamos fortalecidos, bendecidos, más que estando delante de Dios. Y Jonatán, ¿verdad? Viendo a su amigo en esta situación, como les planteaba, imagínense, ¿verdad? Guiando a un ejército de 600 hombres, siendo buscado para ser asesinado y para ser matado, no le dicen: tú puedes, David, tú eres buena persona, tú eres un excelente hombre, ¿verdad? Porque mire, pensemos en la vida de David, hermano. David, pensamos que era un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Y que era alguien, un tanto, ¿cómo decirlo? Tímido, débil. Pero hermano, ¿se acuerda cuando le dice a Goliat, fuese león o fuese oso? Era un joven, hermano, aproximadamente de 15, 18 años. Usted era decidido. ¿Usted conoce a un joven de 15, 18 años que pueda matar a un león? ¿Verdad que no? O sea que David también tenía un carácter. Agarrarse y llenarse de valor para decir: yo voy a ir contra aquel gigantón y él no me va a hacer nada porque yo voy contra Dios. Creo que nos habla mucho de su carácter, ¿verdad? Los filisteos decían: ¿no es este David el rey de la tierra? En los capítulos anteriores, cuando David estuvo ahí en Gad, la tierra de los filisteos, la tierra de Goliat. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto, hermano, David también ya ahora a este punto de la historia, ya no solamente era aquel joven que amaba a Dios, sino que también era un hombre que tenía fuerza, que tenía potencial, ¿verdad?, para poder realizar aquellas hazañas. Pero Jonatán no le dice: tú mataste al gigante, tú matabas osos, tú matabas leones. No, lo que Jonatán hace es fortalecer la mano de David en Dios. Y mira, hermano, por eso, ¿verdad? Aquí yo lo que alcanzo a ver es que es importante el hecho de poder congregarnos. Porque, hermano,
Si vamos a nuestros amigos o a nuestros compañeros del mundo, ¿van a fortalecer nuestra mano en Dios? No. Muy poco yo creo que lo harán, a menos que sea un amigo que va a otra iglesia, pero la realidad es que lejos de fortalecernos en Dios, no, probablemente nos van a hacer renegar contra Dios. Si se acuerda, ¿verdad? Ahí con Job y su esposa, que su esposa le dijo, ¿verdad? Mejor maldice a Dios y muérete. Entonces, hermano, esa es la importancia de que nuestras amistades nos fortalezcan, no en lo que nosotros somos, no en lo que nosotros hemos hecho, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. ¿Y dónde cree que vamos a encontrar ese tipo de personas? En el templo. Y si a veces en el templo es difícil encontrarlas, ¿cree que la vamos a encontrar en el mundo? Menos. Hermano, una buena amistad, una buena persona, un buen cristiano que nos va a animar de la forma correcta es que nos va a fortalecer nuestra mano en Dios. No quiere decir, ¿verdad?, que Jonatán, ¿verdad?, puso a David y le puso la palabra Dios o una pesa que decía Dios y David se puso a hacer ejercicio. No, hermano, sino que habla de que todo lo que era David, su fuerza, su sentir, fue fortalecido en Dios. No dice fue fortalecido por Dios o fue fortalecido para Dios, sino en Dios. Y esto ya lo he explicado otras veces, ¿verdad? El hermano, en esta conexión que hace, nos habla de una posición, nos habla de un lugar en donde nosotros estamos. Nosotros ahorita, hermano, no estamos con la iglesia, no estamos con el templo, perdón, estamos en el templo. Y lo que hace Jonatán lo fortalece en Dios, recordándole cuál es ese carácter que Dios tiene para él, recordándole las bondades y las maravillas que Dios puede hacer por David. Y David entonces se ve fortalecido. Dice el versículo 17, ahora sí empiezan las palabras. Le dice: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Jonatán le dice: no temas. Lo contrario al temor, ¿qué es? Valentía. Pero hay algo, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a no temer? Seguridad, confianza. Yo puedo tener valentía porque puedo confiar ¿en qué? En Dios, ¿sí? Es más, yo puedo tener valentía porque yo puedo ser muy valiente, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar de aquí del techo y voy a dar 3 maromas. Sí, yo sé que puedo hacerlo. Pero si yo no sé que puedo hacerlo, ¿tengo esa confianza de decirlo? Entonces no puedo tener valentía. La valentía viene de la confianza. Entonces, hermano, Jonatán le dice: no temas. La confianza, hermano, la falta de confianza produce temor en nosotros. La falta de confianza produce miedo. Y la confianza, hermano, en Dios se ve fortalecida por su palabra. Yo no puedo confiar en Dios si no conozco a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted, hermano, ¿cómo sabe que su pareja no le es infiel? Porque confío, ¿verdad? Ahora, si usted tiene dudas, hermano, no las exponga. No vaya a salir uno. No, yo no. No, pero sí, hermanos, que eso es la confianza, conocer a la otra persona. ¿Usted confía en alguien que no conoce? ¿Verdad que no? Hay que conocer a la persona, saber quién es, saber cómo es, saber qué es lo que hace, a qué se dedica,
y después de que lo conozco, yo pongo mi confianza en Él. La Biblia dice, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente para el evangelio, sino aún para el creyente. La fuente en la que la fortaleza de su fe se encuentra en la palabra de Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no busco a Dios en las Escrituras, yo nunca voy a confiar en Dios. Y la falta de confianza en Dios es pecado, hermano. Porque la falta de confianza es falta de fe. ¿Se acuerda, verdad, cuando el Señor le dice a Pedro, cuando se estaba hundiendo, verdad, después de caminar sobre el mar: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque, hermano, al Señor, por lo que vemos en ese pasaje, le molesta cuando nosotros no somos capaces de poner nuestra total confianza en quien Él es. Yo lo entiendo, hermano, que usted pueda desconfiar de su familia, que usted pueda desconfiar de sus compañeros de trabajo. Es más, que aún usted puede desconfiar de los hermanos que estamos en esta iglesia, pero no confiar en Dios. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya no confiar en Dios, hermano, es decirle: tú me dices que yo descanse en ti. Tú me dices que yo deje todas mis cargas sobre ti. ¿Pero todas? Es que mira, yo te puedo echar la mano, yo te puedo ayudar, ¿verdad? O sea, yo creo que tú todo lo puedes, pero yo también quiero hacer mi parte. ¿Eso es fe? No. Bueno, Señor, tú me dices que yo dé mis ofrendas a ti, y tú me pides que yo dé el 10%, tú me pides que yo dé misiones. Ay, pero pues mejor el 5, ¿no, Señor? Híjoles, es que misiones, eso es falta de fe y falta de confianza en aquel que nos puede proveer mucho más de lo que nosotros podemos darle. Hermano, la falta de fe es algo que al Señor no le agrada en nosotros. Mira, hermanos, yo recuerdo de mi papá algo que siempre me quedó bien en claro, y él me lo dijo una vez: cuando yo te diga que te voy a dar algo, es porque te lo voy a dar. Me puedo tardar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero te lo voy a dar. Y recuerdo cuando yo gradué, hermano, del colegio de Celaya, él me dijo desde que yo entré que cuando yo graduara él me iba a regalar una moto. Entonces yo se lo recordé y le dije: no va a poder. Cuando yo le dije eso, hermanos, me volteó a ver y me dijo: ¿te he quedado mal en algo? Y no pude responder, porque yo sé que él me iba a cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sí o no que cuando usted tiene palabra y es firme en su palabra y alguien duda de su palabra, eso le causa gracia? Da coraje, ¿sí o no? No nos gusta que alguien dude. Es más, aunque no tengamos palabra, si alguien duda de nuestra palabra, aunque nosotros seamos conocidos por no tener palabra, nos va a molestar. Ahora imagínese, hermano, cuando el Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lejos de confiar en lo que Él nos ha dicho, nosotros dudamos. ¿Se da cuenta, hermanos? Es lo que quiero tratar de expresar. No encuentro, ¿verdad?, esa forma de hacerlo, pero el dudar de la palabra de Dios y de las promesas que Él nos ha dado, hermano, es algo que a Él le desagrada. Dígame, hermano, ¿qué Dios le ha prometido que usted lo ha creído y no se lo ha dado? ¿Pudiéramos reprocharle algo en algo que nos ha mentido? No, absolutamente no. Y aunque tengamos, hermano, todo ese historial de cosas que Dios nos ha dado, aún muchas veces seguimos dudando. Y esas mismas palabras que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Para nosotros, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, Jonatán le dice a David: no temas. Y le dice: no temas,
porque después le recuerda la promesa de Dios. Dice el versículo 17, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Jonatán fortalece a David en Dios, le recuerda que él no debe de temer, sino que debe de confiar, y que su confianza la debe de basar en la promesa del Señor. ¿El cristiano debe de tenerle miedo a la muerte? No. ¿Por qué? Porque tiene una seguridad. ¿Ahora esa seguridad algo nos las puede quitar? No. Fue perfecto y no dependió de nosotros. Entonces, hermano, la promesa más grande que se halla en la Biblia es que un día estaremos con Él en su gloria. El Señor, mira aquí, promete, ¿verdad?, que para quien hace el bien, Él lo va a bendecir, que aquel que trabaja, Él va a prosperar el fruto de su trabajo, que para aquel, ¿verdad?, que tiene fidelidad a Él, Él lo va a cuidar, lo va a guardar. Pero sobre todas las promesas que podamos tener en este mundo, en esta tierra, en esta carne, se halla la vida eterna. Porque, hermano, aquí el mundo en el que vivimos le tiene miedo a la muerte, tiene miedo a lo que vendrá después, pero el cristiano tiene una seguridad, y no importa lo que puedan quitarnos en esta vida, salud, riqueza, amistades, o aún la propia vida estando en el cielo, nada ni nadie nos puede separar de Él. Esa es la promesa que nosotros tenemos, que vamos a reinar con Él por toda la eternidad, que vamos a estar en su presencia adorándole, cantándole, y que lo podremos ver en su total gloria y en su total esplendor. ¿Necesitamos otra promesa para seguir adelante? No. El hecho de recordar que un día estaré con Él, hermano, debe de reavivar el ánimo que yo siento, y de avivarme y mantenerme firme aún en la aflicción. Él le dice, ¿verdad?, no te hallará la mano de Saúl, y tú reinarás sobre Israel. Y le dice, yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Vemos, hermano, la fidelidad de Dios mostrándose a David por la obediencia que él tenía hacia Dios. Eso, hermano, es algo impresionante. El hecho de pensar que aún sin importar la dificultad, sin importar la adversidad, sin importar el problema, sin importar la enfermedad, Dios está mostrando su fidelidad en mi vida. Y hermano, la fidelidad de Dios quiere decir que Él es leal para siempre, que Él no va a cambiar hacia nosotros, sino que se mantendrá fiel para nosotros cuando nosotros somos obedientes hacia su plan. Mire lo que dice el versículo 21. Los de Zif ya le habían llamado a Saúl y les había dicho, le habían dicho, ¿verdad?, dónde estaba David. Y Saúl les dice, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y que lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Imagínense la escena, hermanos, ¿verdad? Como les digo, a veces escenas de película, ¿verdad? Saúl por un lado del monte y David por el otro lado del monte. Y dice, continuamos leyendo, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos.
estaban a nada, hermano, de encontrarlos, pero dice, mire, qué casualidad, ¿verdad? Qué coincidencia lo que sucede en el versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre de Selah Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. ¿Ha visto esas películas, verdad? Donde se abrían esa última puerta y estaba la persona a la que estaba buscando y al último instante llegó alguien gritándole, ¿verdad? Y esa puerta ya no la abrieron por cuestiones del destino. ¿Se ha visto ese tipo de películas, hermano? Donde por instantes de milésimas se salvaron de ser encontrados. Esto era lo que estaba sucediendo. ¿Era una casualidad, hermano? No. Era la fidelidad de Dios para con David. Mire lo que dice el Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Este mismo salmo, hermano, lo escribe David, no precisamente en este momento o en esa situación en la que se encontraba, pero David fue un hombre de guerra, hermano, que se encontró muchas veces en ese tipo de situaciones, y mire cómo lo escribe. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La fidelidad de Dios, hermano, nos produce confianza. El hecho de recordar, hermano, que Él es fiel, nos trae tranquilidad a nuestras vidas. El hecho de saber que Él no cambia, hermano, nos trae firmeza en lo que nosotros hacemos. 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación, hermano, ahí viene del original peirasmos. Esta misma palabra puede significar tentación o prueba, dependiendo del contexto en el cual se venga escribiendo. Pero en este pasaje, hermano, Pablo viene hablando acerca de las tentaciones y de las pruebas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y hace referencia tanto a las tentaciones al pecado como las pruebas de fidelidad que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Por lo tanto, la forma correcta de poder traducir este versículo sería: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, porque está haciendo referencia a los dos significados que la palabra pueda tener. Y hermano, la tentación, ¿verdad?, es cuando el diablo dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, de nuestras propias tentaciones, hermano, de lo que a nosotros nos gusta. Ahora, la tentación, hermano, es cuando el pecado se nos pone enfrente y nosotros tenemos opción de decidir si lo cometemos o si no lo hacemos, si cedemos a la tentación o no cedemos a la tentación. Por ejemplo, ¿quién fue tentado, hermano, en la Biblia? Un ejemplo de esto, Sansón, ¿verdad? El ejemplo más claro. ¿Qué le gustaba a Sansón, hermano? Indiscutiblemente, ¿verdad?
Y Sansón caía cada vez que era tentado, ¿verdad? Pero Job, hermano, ¿era tentado? No. Job fue probado. Job fue probado por parte de Dios porque el Señor lo quiso, y Dios, dice la Biblia, que Él no tienta a nadie. Pero Dios sí permite la prueba en la vida del cristiano. Ahora, Job, hermano, también fue tentado por lo que les comentaba hace rato. Que tu propia esposa, después de que lo has perdido todo, te diga, maldice a Dios y muérete. Ahí esa era la tentación de Job, maldecir a Dios y cometer un pecado. Entonces, la prueba, hermano, es para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios, pero la tentación es para alejarnos de Dios. Y la tentación, hermano, también es una oportunidad de decirle a Dios: yo te prefiero serte leal a ti antes que a mis propios deseos. Pero bueno, resumidamente, hermano, esa es la diferencia entre prueba y tentación. Pero hermano, lo interesante aquí es lo que dice, ¿verdad? No te ha venido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. O sea, no te ha venido algo a ti más allá de una enfermedad, más allá de una necesidad, más allá de una carencia, sino algo que está dentro de la humanidad, algo que todos los que están allá afuera también pueden pasar y pueden sufrir. Pero dice, y ese es el corazón, hermano, de este versículo: pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir. ¿Ha ido al gimnasio, hermano, alguna vez? ¿Sí? ¿Sí o no que si usted ha ido, hermano, digo, más como hombres, ¿verdad? Nos gusta tomar un peso más del que podemos cargar. ¿Sí o no? Nos gusta hacernos sufrir, ¿verdad? Batallar, como quien dice, nos castigamos solos. Pero el Señor, hermano, dice: ¿sabes qué? Tú no puedes con la pesa de 10 kilos. Te voy a dar una de 5. Tú no puedes tú no puedes cargar 200 kilos. Te voy a dar 150. Yo no te voy a poner algo más de lo que tú no puedas soportar o resistir. Yo no te voy a probar con algo más de lo que tú no vayas a aguantar. O sea que cada vez, hermano, que hay una prueba o una tentación en nuestras vidas, esa prueba y esa tentación es de acuerdo a nuestra capacidad. El Señor, hermano, nos da la forma de cómo nosotros podemos aguantar. Recordando, hermano, cada vez que hay una situación difícil y una tentación, si el Señor me la ha puesto es porque yo puedo superar esa prueba y esa tentación. Si el Señor ha permitido que yo esté en esta situación, es porque Él sabe que yo soy capaz de poder pasarlo. Muchas veces no se ve. Muchas veces pensamos: ¿en serio, Señor? ¿De verdad esto? ¿Otra vez con lo mismo? Ya no puedo más, pero el Señor sabe que sí podemos. Y el Señor quiere ponernos bajo presión, hermano. Quiere ponernos en un punto donde nosotros solo lo podamos mirar a Él. Y esa prueba que viene de acuerdo a nuestra capacidad, dice en la continuación del versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora note eso, hermano. Él da la salida, no quita la prueba o no quita la tentación. Él da la forma en la que nosotros podamos escapar y de tal manera soportar la prueba o la tentación. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Pero es que ¿por qué el Señor no lo ha desaparecido? ¿Por qué el Señor no lo ha quitado? Pablo lo decía:
Pablo lo decía, ¿verdad? De lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El mismo apóstol Pablo, siendo el hombre que era, habla del aguijón que tenía en la carne y diciéndole, ya le he dicho al Señor que me lo quite, ya le he dicho al Señor 3 veces, le he rogado que lo arrebate de mí y no lo ha hecho. Pero me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, el Señor dará la salida para la tentación o para la prueba. Entonces, también esto da a entender que yo puedo o retirarme en la prueba y caer en la tentación por no querer tomar la salida que el Señor me ha dado. ¿Yo puedo pasar la prueba y yo puedo pasar la tentación? Sí, porque el Señor no me prueba o no me tienta con algo más allá de mi fuerza, de lo que yo puedo hacer. Pero yo tengo la decisión, hermano, de o seguir adelante y soportar la prueba y decirle no a la tentación, o quedarme en ese punto de mi vida. Mira, hermano, dice el versículo anterior del versículo 13 que leíamos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo estoy seguro, hermano, de que en todas las decisiones que usted ha tomado, y para aquellos que han decidido involucrarse más, las tentaciones y las pruebas han estado al rojo vivo, ¿verdad? Han estado más presentes que nunca en nuestras vidas. Pero fiel es Dios, hermano. Pero fiel es Dios. Y yo puedo tomar esa salida, hermano, pero solamente agarrado de Dios y de su fidelidad. Yo puedo salir de la prueba y yo puedo salir de la tentación agarrado de la fidelidad de Dios, recordando quién es Él y lo que Él puede hacer. Hermano, mire que el que piense estar firme, mire que no caiga. Como le dije, van a venir, hermano, pruebas y van a venir dificultades. David no había ni aún llegado al reino. Y la etapa de problemas que había tenido antes de él ser el rey, creo que fueron mayores a las que él tuvo cuando ya fue rey. Entonces, el Señor estaba más interesado en que David fuese moldeado para ser un buen rey, para ser un buen líder, que en ponerlo solamente y directamente en el trono. Hermano, está siendo probado, está siendo tentado. Fiel es Dios. Fiel es Dios y su fidelidad se ve reflejado día a día en nuestras vidas. Tienes una enfermedad, hermano, tienes una tentación que no puedes quitar, tienes carencias, tienes necesidad, tienes algo que te está alejando del Señor o que tú piensas que ya no puedes más. Confía en la fidelidad de Dios y toma la salida que Él te ha dado a esa tentación o a esa prueba y vas a poder permanecer, como lo veíamos en el caso de David. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias, Padre, porque podemos recordar tu fidelidad. Podemos recordar, Señor, que tú siempre estás obrando. Que no hay algo, Señor, que venga a nuestras vidas, que tú, Señor, no lo estés permitiendo. Y que no hay algo que vaya más allá de lo que nosotros podemos hacer. Señor, ayúdanos a salir victoriosos de la prueba, victoriosos de la tentación. Que, Padre, nuestras vidas puedan seguir siéndote fieles a ti. Señor, podamos recordar que aunque nosotros no te seamos fieles, Padre, tú sigues siendo fiel para nosotros. Señor, ayúdanos a estar firmes en lo que tú nos has mandado hacer. Y que en cada prueba, Señor, podamos recordar quién eres tú. Tenerlo presente en nuestras vidas, Señor. Y aferrarnos a quién eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.